Hola a todos de nuevo. Estamos haciendo un ejercicio de cinética química, de velocidad de reacción. Recordad que todos los ejercicios acerca de este tema o sobre cualquier tema de matemáticas, física o química los podéis encontrar ordenados en cómodas fichas en la web academiaalcover.es. Me da una serie de afirmaciones y me dice si son verdaderas o son falsas. Me dice que en una reacción exotérmica la energía de activación directa es menor que la energía de activación inversa. Veamos. Si representamos un perfil energético de una reacción, tenemos que el eje vertical son energías, tenemos los reactivos con esta energía, los productos con esta energía y el llamado complejo activado con esta energía de aquí arriba. De forma que la energía de activación directa es la energía de reactivos al complejo activado. Y la energía de activación inversa es la energía del complejo activado a productos. Este esquema o este perfil de reacción es el de una reacción exotérmica. Veamos. El incremento de H es la energía de productos menos la entalpía de los reactivos. Fijaros que los productos están más abajo, tienen menos energía que los reactivos y por tanto al restar productos menos reactivos obtenemos un resultado negativo. Esto me confirma que este esquema de reacción desde el punto de vista energético es el esquema de una reacción exotérmica en la cual observamos que la energía de activación directa es menor que la energía de activación inversa. Por tanto, la afirmación era verdadera. El apartado B me dice que la velocidad de la reacción depende de la concentración inicial de los reactivos. Eso es verdadero. Recordad las fórmulas de la velocidad de reacción, V igual a K por la concentración de A elevado a alfa por la concentración de B elevado a beta, siendo A y B dos reactivos. Por tanto, basta ver esta expresión, esta fórmula, para ver que la velocidad depende de la concentración de los reactivos. Por tanto, la afirmación es verdadera. El apartado C me dice que la constante de velocidad no tiene unidades. Eso, y además añade, la constante de velocidad, al ser constante, no tiene unidades. Cuidado, hay constantes que no tienen unidades. Por ejemplo, el coeficiente de rozamiento. Pero hay constantes que sí tienen unidades. Y la constante de velocidad sí tiene unidades. Por tanto, afirmar que no tiene es falso. Pero, ¿qué unidades tiene la constante de velocidad? Fijaros, de la fórmula esta de aquí, tenemos que podemos sustituir la velocidad de una reacción. ¿Cómo se mide? Se mide en molaridad partido tiempo. La velocidad de una reacción es cómo varía la molaridad a lo largo del tiempo. Por tanto, 1 partido S y la molaridad mol partido litro. Estas son las unidades de velocidad. Es igual a la K. ¿Qué significa este corchete con una adentro? Significa concentración molar o molaridad de A. Por tanto, son moles partido litro elevados a alfa y esto significa mol partido litro elevado a beta. He sustituido las unidades de V, de la concentración de A y de la concentración de B. Este producto va a pasar dividiendo y así estaremos despejando la K. Al pasar dividiendo, fijaos que son dos potencias
que se están multiplicando y tienen la misma base. Por tanto, dejamos la misma base y sumamos exponentes y lo pasamos dividiendo. Y nos queda 1 partido S, mol partido litro, dividido mol partido litro elevado a alfa más beta, pues insisto, el producto de dos potencias de la misma base, se deja la misma base y se restan exponentes. Por último, para dividir potencias de la misma base, se deja la misma base y se restan los exponentes. Aquí tenemos mol partido litro elevado a 1. Por lo tanto sería 1 menos alfa más beta. Y como no, 1 partido S, 1 partido S. Por tanto, la constante de equilibrio sí tiene unidades y las unidades son estas de aquí. 1 partido S, mol partido litro elevado a 1 menos, y alfa más beta es lo que se llama el orden total de la reacción. En el apartado D me dice que la velocidad de la reacción aumenta al aumentar la temperatura. Es una afirmación que es verdadera. Recordad la ecuación de Arrhenius para la constante de la velocidad. Dice que K es igual a A partido E elevado a la energía de activación partido RT. Vamos a aumentar T. Si T aumenta, este denominador aumenta. Por tanto, esta fracción disminuye. Por tanto, esta potencia disminuye. Y si esto disminuye, que está en este denominador, esta fracción aumenta. Y por tanto, la K aumenta. Y si la K aumenta, la velocidad aumenta. Por tanto, al aumentar la temperatura, según la ecuación de Arrhenius, la constante de velocidad aumenta y la velocidad aumenta. Me dice que tenemos una reacción fuertemente exotérmica. Eso implica que transcurrirá a gran velocidad. No tiene por qué, eso es falso, pues la velocidad no depende del tipo de reacción desde el punto de vista energético. No depende de si la reacción es exotérmica o es endotérmica. Por tanto, aunque sea fuertemente exotérmica, puede ser rápida o puede ser lenta, pues la velocidad no depende de eso. Por último me dice que añadir un catalizador disminuye la entalpía de la reacción, el incremento de H de la reacción. Eso es falso. ¿Cómo actúa un catalizador? Un catalizador actúa disminuyendo la energía de activación. En realidad, el catalizador lo que hace es disminuir la energía del complejo activado. Con lo cual, la energía de activación disminuye y aumenta el número de choques efectivos. Choques que no eran suficientemente energéticos para llegar hasta aquí arriba, ahora sí lo son para llegar a este nuevo complejo activado. Pero eso, fijaros en el mismo esquema, no ha afectado para nada al valor de incremento de H, que depende de la energía de los productos y de la energía de los reactivos. Por tanto, añadir un catalizador disminuye la energía de activación, pero no afecta a la entalpía de la reacción.